teníamos de violencia tremendo. Y lo tenemos, señor Calduch. Y cada vez más. ¿Tú y crees? cada vez más. Tú, de verdad, tú no has visto a las masas. Pero Te voy a hacer un referente. O sea, fue solo un chispazo. Las rebeliones que se dieron en los banlieues hace 15 años en las principales ciudades de París, y fue un chispazo, fue una movilización que Sarkozy, ministro del Interior al sazón, la cortó. ¿Cómo? Como lo hacen los franceses con su concepción jacobina. Mire, el Estado está por encima de todo y aquí eso le ganó, por cierto, la presidencia. Es una visión un poco optimista de lo que pasó. Porque pasó efectivamente eso y al mismo tiempo que se derramaron miles de millones de euros en subsidiar a una población entera. Sí, pero lo que trato de decir es, si esa rebelión tú la proyectas durante un año, ¿qué habría quedado del Estado francés? Pero si precisamente lo que nos ha dejado a todos patidifusos es la constatación en Molenbeek y tantos otros sitios de que esa integración que pensábamos que existía en realidad no existe o existe cada vez menos. Vuelvo a repetir, es que el proceso de integración cultural no es uniformidad cultural. Es decir, lo diré de otra manera para que se entienda. Un musulmán en España, por ser musulmán, no tiene que dejar de cumplir la ley exactamente igual que un católico o que un agnóstico. Clarísimo. No, pero hay una... Y añado, y si no la cumple, para eso el Estado tiene los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Claro, ¿y qué se hace con los musulmanes que no quieran integrarse? En muchos otros sitios. Claro. Se miraba por otro lado, porque yo he estado muchas veces en Bruselas y siempre te hacían la referencia de, bueno, este Molenbeek, que es lo extraordinario, el barrio extraordinario. Oiga, mire usted, ¿qué me cuenta? O sea, el barrio del Príncipe, ahí hay que hacer cumplir la ley, exactamente. Y si tiene que entrar la policía, pues que entre. Bueno, en España no tenemos ese problema porque la inmigración es de otro tipo y no es fundamentalmente musulmana. Donde hay problemas de ese tipo es donde hay una mayor cantidad de población musulmana, aquí hay 800.000 que es en Cataluña, pero donde sí tiene, y hay más problemas en Cataluña porque hay mayor proporción de población musulmana, es una evidencia. Donde tienen problemas de verdad y donde no rige la ley, porque no rige la ley, eso en un montón de guetos, ya casi ciudades, en Francia o en Bélgica, por ejemplo. Ese problema existe y ese problema está. Por lo tanto, no es ya aquella primera generación que venía de Argelia, de Marruecos, que acudía a Francia y que Francia hacia ella tenía una política de asimilación. Esa política se abandonó en los años 80. ¿Y qué se hace con los de segunda generación? Paz, ¿qué se debe hacer? Porque claro, Hollande se había planteado incluso llegar a quitar nacionalidades, pero claro, ¿dónde les envías? ¿Qué haces con ellos? Es que han nacido ya, es decir, según la legislación actual y según el derecho que se aplica y los principios de derecho que se aplican, son franceses y son belgas a todos los efectos. Entonces, ¿cuál es la solución? Tiene muy mala solución, salvo que el Estado quiera de verdad, los Estados distintos quieran de verdad desarrollar un determinado tipo de política de nacionalización de esa población en la medida de lo posible, de ruptura de los guetos y, por supuesto, de vigilancia policial por encima de todo. Ahora, hemos creado una sociedad multicultural, es que ese es el problema. ¿Cómo solucionarías el problema de los moriscos hoy? Fue en 1604, ¿no? A ver. 1609, la expulsión de los moriscos. Una comunidad que vive inserta dentro de una sociedad mucho más amplia de acogida, en el caso en el que nos ocupa hoy en día, y que no quiere regirse por las normas del conjunto de la sociedad de acogida. Eso es, exactamente eso, es el multiculturalismo. Y ese es el problema que tenemos ante nosotros. Es de muy difícil solución, sobre todo porque parece que Europa en su conjunto no está dispuesta a adoptar un determinado tipo de política conjunta y porque la solución que den los diversos países, en principio, en primer lugar, debe ser coordinada y, en segundo lugar, dudo de que tengan la voluntad política de llevarla. Y porque la opinión dominante es que cualquier afirmación de la propia identidad, que es lo que funda tu orden y que permite, por tanto, que otros vengan, se ha convertido en algo xenófobo. Si tú construyes tu organización en torno a una no identidad, estás perdido. Claro. Y es en lo que estamos un poco, ¿no? Bueno, yo creo que, en línea con lo que se está diciendo, simplemente añadiría que hay que diferenciar las medidas a corto, a medio y largo plazo. Por ejemplo, las medidas de educación, del sistema educativo, son a largo plazo. Esas nunca dan resultado en una legislatura. ¿Qué ocurre? Y enlazo con lo que se decía de la creación del multiculturalismo, que los gobiernos piensan en términos de su mandato legislativo. Sí, claro. Y entonces, claro, estamos pensando en un periodo de 4 o 5 años. Un país como el nuestro, en donde hemos hecho reformas educativas, no sé cuántas ya, de la enseñanza media, ¿cómo puedes pretender que haya una continuidad en unos planteamientos de reforzamiento de valores y de principios, repito, como el de tolerancia, que son compatibles con la diversidad religiosa, etcétera, si tú no lo estás inculcando?
Pero eso, claro, da resultados a los 15, a la generación siguiente. Y mientras tanto, ¿qué? Pues claro, acá hay que tomar medidas a corto plazo. Y una de ellas es elemental, hacer cumplir la ley en cualquier Estado de Derecho. Aquí hemos luchado mucho, por ejemplo, por mantener ese principio de luchar del respeto a la ley por encima de todo, del Estado de Derecho, contra los etarras, y lo que no sé es por qué no lo vamos a hacer contra los yihadistas, sobre todo si son yihadistas violentos y violan la ley. Sin ningún... O sea, esos falsos complejos de inferioridad no tienen sentido. Es más, nos perjudican como Estado y como sociedad. Es suicida. Y por tanto también a los musulmanes que han decidido residir o nacionalizarse españoles. Porque al final, si somos españoles, quiero decir, y si todo lo que nos perjudique colectivamente, a unos más y a otros menos, nos está deteriorando. ¿Qué es lo que ocurre? Que ¿cómo vamos a sembrar para esa segunda o tercera generación si tenemos un problema con nuestras propias identidades nacionales dentro de los que, entre comillas, no venimos de fuera? Sí, eso es verdad. Vamos a conectar con la redacción. Ahí está Rosa Cuevas Mons, porque hoy Albert Rivera, en la tribuna del Congreso de los Diputados, se rasgaba las vestiduras con unas palabras, con unas declaraciones que ha hecho Javier Maroto, alertando de que en los últimos tiempos entre los refugiados habrían estado entrando en Europa terroristas yihadistas. Rivera ha pedido a Rajoy que desautorice a Maroto. Rosa, ¿debería hacerle caso Rajoy a Rivera? Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues debería, en caso de que le hiciera caso, desautorizar a Maroto y a alguno más. Por ejemplo, a la Fiscalía francesa, que días después del trágico 13N confirmaba que 2 de los suicidas encontrados en las inmediaciones del estadio de París habían sido identificados como refugiados en el paso fronterizo de Leros. No lo decían sus nombres, no lo decían sus pasaportes, lo confirmaban sus huellas dactilares. Coincidían las de los cadáveres de los suicidas de París con las registradas en el paso fronterizo de Grecia. 15 días después, en la ciudad alemana de Salzburgo, detenían a otros 2 colaboradores de la yihad que también habían aprovechado la crisis de refugiados para entrar en Europa. Y meses después, ya esta vez tras el trágico atentado de Bruselas, la policía belga filtraba a la prensa que al menos 2 de los terroristas que participaron en la preparación del atentado de Bruselas habían llegado en el mes de septiembre también por el paso fronterizo de Leros, en Grecia. Uno de ellos fue detenido junto a Salah Abdeslam y otro, identificado como Nair Al-Hayeb, está todavía en busca y captura. Lo denunció primero el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, lo reconocía meses después el ministro francés, Manuel Valls, y no solo desde Europa, desde Occidente, sino también desde la propia Siria, el patriarca Gregorio III afirmaba que muchos de los que han emigrado son terroristas. Decía, quieren destruirlo todo, no solo Siria, también Europa. Estos son los hechos, pero contarlos aquí en España parece cometer un acto de xenofobia. Bueno, Rosa, pues de todo ya habéis informado puntualmente en Gaceta.es, así que enhorabuena por esas informaciones, por vuestra valentía. Gracias y buenas noches. Gracias, Beatriz. Esparza, ¿consideras que en Europa la clase política peca de buenismo? De buenismo a la hora de hacer declaraciones, a la hora de enfrentarse, de hacer leyes? De buenismo no. Quiero decir, de buenismo significaría que son buenos. No, de lo que peca es de una hipocresía descomunal. Porque bueno, saben que están mintiendo. Y precisamente este asunto de la exposición de Albert Rivera en la tribuna es un perfecto ejemplo. Vamos a ver, cuando empieza la ola de inmigración, Frontex advierte a todos los gobiernos y los gobiernos a todos los medios de comunicación de Europa, y en esta casa nos enteramos porque nos contaron de que el Estado Islámico, que había invadido territorios, ciudades de Siria y de Irak, se había apoderado de las comisarías de policía y en ellas de decenas de miles, hasta 30.000 se habló, pasaportes en blanco que iba a llenar con su gente para traerla aquí. Y lo contó Frontex, es decir, la Agencia de Fronteras de la Unión Europea, lo sabían todas las policías y estaba todo el mundo alerta. Y todos los políticos medianamente informados lo sabían porque se lo habían contado. Entonces, ¿qué hacen? Lo que no pueden es decirlo y reconocerlo. Claro, ocultarlo para no parecer... Es terrible. Es decir, ocultarlo para no parecer ante tu población xenófobo. Para no parecer xenófobo ante ti, voy a dejar que el que viene de fuera te mate. Es una barbaridad. Y sin embargo, es en lo que estamos. Vamos a ver. Todos sabemos, también se nos dijo, y era absurdo, que todo lo que venía eran familias sirias. Y tú ves las imágenes y resulta que el 75% eran varones en edad militar. Luego encuentras que había gente de Marruecos, de Pakistán, de Bangladesh, donde no hay guerras, por cierto. Bueno, al final, el gran problema de la mentira es que termina contaminando lo que pudiera haber de bueno o de verdad en el asunto.
Y así al final, efectivamente, muchas decenas de miles de refugiados han terminado convertidos en objeto de sospecha porque no se ha querido de entrada discriminar, que por cierto es lo que dijo Orbán y es lo que hizo Orbán. Al final hizo lo mismo que nosotros en Melilla, lo que pasa es que nosotros en 4 kilómetros y él en 400. El patriarca de Damasco, Gregorio Melquita, Gregorio III, lo ha contado. Lo dijo el Papa y se le echaron encima, pero tenía razón. Lo dijo el cardenal Cañizares y era verdad. Pero es que era evidente. Lo que ha sido terrible es el hecho de que la posición oficial de los gobernantes en Europa haya sido negar la evidencia. Y esto debería movernos a hacernos preguntas. El gran problema es que Albert Rivera ha escenificado exactamente y ha condensado en un comentario en qué consiste el problema, el núcleo del problema, y es que se sacrifica la verdad a la corrección política. Sí. O sea, usted no puede decir eso. Usted no puede decir una cosa que es verdad y que es cierta, y es que entre los refugiados se están colando un número determinado y no parece que bajo de terroristas o de gente que viene, en fin, a crear esas condiciones para hacer posible ese tipo de acciones. Entonces, se acusa al gobierno, se acusa a la persona que lo diga de irresponsabilidad, y lo que se hace al final es sacrificar la verdad, lo que es la verdad y lo que están diciendo las agencias internacionales. Fue ACNUR el que dijo, fue ACNUR quien dijo que era el 75% de los refugiados eran varones jóvenes en edad militar. Bueno, pero a los 3 meses habían invertido las ya, pero de primeras se les escapó, ¿no? Es decir, y es que es verdad, y es que es así. Entonces, esto no se pueden decir, no se pueden dar datos, porque lo que no puede ser es que cada vez que haya un problema de este tipo, y no hablamos solamente de problemas, sino que haya atentados con muertos, la primera reacción inmediatamente sea: cállense, que esto favorece a la extrema derecha, porque este es el primer mensaje que se lanza, y eso es exactamente lo que no puede ser. Por esa razón hemos estado 10, 12 días después de lo que sucedió en Colonia y en otras ciudades europeas que también hemos sabido posteriormente, con un absoluto apagón informativo donde no podía salir ninguna noticia. Finalmente salió porque hoy las redes sociales, todas estas cosas y tal, pero se decretó un auténtico apagón informativo, y eso es por la razón que digo, que en mi opinión Albert Rivera ha condensado bien su malograda y desgraciada... ¿Y por qué cree usted, señor Paz, que gran parte de la izquierda defiende al Islam cuando, en principio, por lo que hemos visto, aunque haya casos, son más machistas, más homófobos? Esto nos exigiría una reflexión en profundidad, pero en definitiva porque ellos creen que la civilización occidental es un error. Esta es la cuestión. Y por tanto, lo que destruye a la civilización occidental, Fernando, pues está bien. Tienes que ver la portada del Humanité, el último número del Humanité. Nos tenemos que ir a publicidad, le toca al señor Calduch. Brevemente, brevemente. Yo diría, primero, hay que ser cuidadosos con el lenguaje y lo correcto, aunque yo sé que mediáticamente se está utilizando lo de refugiados, el término correcto serían desplazados. Sí, porque solo una parte de esas poblaciones desplazadas cumplen o cumplirán los requisitos cuando se evalúe el caso. De refugiados. Lo digo porque eso explica buena parte de la confusión que hay y de por qué se desvía el debate político e ideológico. ¿Migrantes valdría también? A término. Es que... Pero migrantes son los pájaros. No, quiero decir, dentro de los desplazados están los refugiados, es decir, aquellos que lo son por razones forzosas, y los migrantes, es decir, los que emigran por razones de mejorar sus condiciones de vida respecto de su país. Desde el punto de vista jurídico internacional y desde el punto de vista jurídico nacional, tienen tratamientos diferentes. Enteramente diferentes. Y Felipe González lo dijo nada más empezar el problema. Tratarlos a todos como refugiados lleva a estos falsos discursos de supuesta xenofobia. Primera cuestión. Segunda, yo vuelvo a repetir, la realidad es muy tozuda y los hechos se pueden conocer o ignorar, pero no dejan de ser hechos. Los belgas ignoraron los hechos de que había terrorismo yihadista en Europa, porque utilizaban como retaguardia en Molenbeek y otras zonas de Bélgica y pensaron que allí nunca iban a atentar hasta que lo han sufrido. Y entonces se han encontrado que no tenían las armas de respuesta, armas me refiero, los medios de respuesta para el problema que se les venía encima. Y aquí está ocurriendo exactamente igual. Es decir, ese discurso del señor Rivera, si lo hubiese planteado en términos correctos de desplazados, podría haber dicho, oiga, mire usted, efectivamente, hay una parte que son refugiados, pero curiosamente los que se cuelan como terroristas, los que son terroristas que se cuelan como refugiados, es que por definición no reúnen los requisitos de refugiados. Es un problema lingüístico. Si corresponden precisamente al aparato del Estado del Daesh que los está enviando por formar parte de sus milicias, ¿cómo van a cumplir el requisito de la población civil a la que ellos mismos están condenando
a marcharse al extranjero. Claro. Nos tenemos que ir a la publicidad. No se marchen porque volvemos en unos minutos para una última reflexión. Publicidad y volvemos. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche está seguro cuando lo conduces y cuando no. ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank. Tú eres la estrella. Desde que me fui de casa de mis padres he aprendido dos cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. En 1989 nos propusimos poner los mercados financieros al alcance de todos los traders. Han cambiado muchas cosas, pero seguimos con el mismo compromiso. Queremos ofrecerle herramientas de nueva generación para su trading. Y el resultado es una plataforma única, a su medida. No todos los traders son iguales, por eso no nos parecemos a otros brokers. Next Generation, creada por y para traders. Opere con CMC Markets. Visite cmcmarkets.es. Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Se nos acaba el tiempo, pero todavía hay tiempo para una última reflexión. Les pido, señores, que hagan un último titular, lo más breve posible, 2, 4, 6 palabras. Les dejo. Empezamos por el señor Calduch. Pues nada, el Daesh se está acabando y el terrorismo yihadista seguirá. Paz. Pues es el mayor reto de nuestro tiempo y ojalá nos sirva, puede ser una oportunidad también para plantearnos la cuestión de nuestra identidad a fin de recuperarla. Bueno, esperanzador, al tiempo que daba hay un... El Islam tiene 3 problemas estructurales que tiene que resolver y que solo puede resolver. Y nosotros aquí solo podemos precavernos para que no rompa nuestra estructura de convivencia y la única forma de hacerlo es subrayar cuál es nuestra identidad. Bueno, veo que la síntesis, las 6 palabras no me ha hecho mucho caso, pero... Aquí el único que ha respetado las 6 palabras ha sido yo. primero. Bueno, muchísimas gracias a todos. José Javier Esparza, muchas gracias por habernos acompañado. Señor Calduch, gracias, buenas noches. Paz. Gracias, un miércoles más, nos vemos la semana que viene. Ahora sí, se nos ha acabado el tiempo, les dejamos con los deportes. Después, recuerden, El Gato al Agua a las 10 de la noche y a las 12 de la noche, Punto Pelota Especial Edición Champions. Nosotros volvemos mañana jueves a las 8 de la tarde. Tienen una cita, no se lo pierdan. Gracias y buenas noches. Señoras y señores, bienvenidos a este avance de Punto Pelota. Les recuerdo que hoy vamos a las 12 en directo. Buenas noches, Ulises Sánchez. Buenas noches, Flor. Alonso. Y por favor, escuchen atentamente esto. Son todos favoritos, ¿sabes? Estamos todos favoritos. Lo importante para nosotros ahora es saber que cada partido es importante. Son como finales cada partido. Luego, tú sabes cómo es. En el fútbol tú puedes ganar un partido, si te relajas, lo pagas caro, ¿sabes? Si te relajas, lo pagas caro. Así acaba su declaración Zidane. Fin de la primera parte. Wolfsburgo, Real Madrid, 2-0. ¿Está pasando lo que se temía, Zidane? Está pasando, Alonso, está pasando. Un sorprendente resultado. Mala primera parte del Real Madrid, pero es verdad que está condicionada a un fallo del árbitro que ha señalado un penalti en el 1-0, un penalti inexistente en una jugada en la que Casemiro no toca al alemán Schürrle y señala ese penalti, y a partir de ese momento, minuto 16, el Madrid ha desaparecido, ha perdido el control del encuentro y lo ha aprovechado el Wolfsburgo y ha hecho el segundo gol, ¿no? Hay que decir que en los primeros 15 minutos el Real Madrid ha dominado, ha sido un monólogo, ha tenido al Wolfsburgo encerrado prácticamente en su campo, pero no lo ha sabido aprovechar y ha llegado esa jugada de penalti inexistente y ha cambiado el encuentro, y la última media hora ha sido al equipo alemán. Pero ¿tú crees que teniendo en cuenta la temporada del Real Madrid, teniendo en cuenta la victoria del otro día, demostrando que es un equipo con capacidad de sobra para ganarle a un equipo como el Wolfsburgo de 8, teniendo en cuenta
que para el Real Madrid la Champions es ahora mismo el campeonato más importante, ¿a ti te parece que han salido con el hambre que se tiene que salir en esa situación? No, no han salido. Se veía en sus caras antes de empezar el partido y se ha visto en la tensión dentro del campo. Era un Real Madrid más confiado, ¿no? Enseguida se ha dado cuenta que el rival era más asequible que el Barcelona, evidentemente, que en cualquier momento podría hacer un gol y podría ganar, y yo creo que le ha faltado tensión, le ha faltado concentración, le ha faltado, pues lo que dice Zidane, ¿no? Esa concentración que si no la tienes durante todos los minutos, al final lo puedes pagar caro, y lo ha pagado caro. Pero tú como especialista, porque contigo es complicado hablar de fútbol, porque claro, está el especialista, el periodista, y luego está el aficionado, ¿no? Entonces, como periodista, como especialista, ¿qué le está pasando al Madrid? ¿Por qué le está sucediendo esto en este partido? Después de ganar el otro día al Barcelona y haber recuperado supuestamente la confianza que necesitaba. ¿Tú cuáles crees que son las claves? ¿Por qué este despiste, falta de concentración? No sé, ¿cómo lo definirías tú? Sí, diríamos que quizá cargó demasiada presión en su cabeza, ¿no? Para preparar el Clásico, lo jugó con tal presión que hoy ha salido un poquito a quitarse, a intentar disfrutar y a intentar trabajar menos, ¿no? Es como cuando, pues eso, cuando haces un trabajo que te ha costado tanto, que has necesitado tanta energía, ¿no? Que al final, pues por algún lado la estás soltando. Claro, a lo mejor la consigna ha sido inconscientemente, ¿no? Bueno, sí. Es un equipo menor, el otro día tuvimos un desgaste muy gordo. Emocional y físico. Emocional y físico, vamos a hacer un partido, bueno, que a gestionar un poco los recursos, y ahí les ha salido el tiro por la culata. Y te hago una pregunta, si fuese cierto esto que te estoy diciendo, que luego lo debatiremos en Punto Pelota a las 12, ¿debería reaccionar el Real Madrid? Es decir, estamos en la primera parte. ¿Cuál debería ser la consigna del Real Madrid en esta segunda parte? Hombre, yo creo que ahora en la segunda parte, en el descanso, hablarán y el equipo pues mejorará la actitud y un poco se organizará dentro del campo. Es que ha sido un equipo un poco perdido, sin control, sí, de forma extraña, ¿no? En la última media hora de la primera parte se ha quedado un poco aturdido, ¿no? Sí. Ha habido un momento que el Wolfsburgo llegaba con tanta facilidad que uno se preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Había unos huecos ahí en defensa. Claro, fíjate, eso que ha trabajado tanto Zidane y que ha pedido trabajar sin balón, juntar las líneas, ser un equipo compacto, que lo fue en el Camp Nou y que supo sufrir en el Camp Nou, hoy se ha perdido, ha saltado todo por los aires. Ha saltado todo por ese penalti y ese gol 1-0. Y ahí quería ir. Ayer ocurrió algo parecido en el partido del Barcelona contra el Atlético de Madrid. El penalti, sí. A Torres, la expulsión de Torres. La expulsión de Torres marca como un antes y un después. Sí. Culpa del arbitraje, ¿no? Sí. Más o menos. ¿Crees que hoy está sucediendo mucho otra vez? ¿Qué está pasando con el arbitraje en Champions? Porque indudablemente cambia el rumbo del partido. Pues es preocupante, porque el árbitro italiano, Rocchi, otro árbitro experimentado, pues ha tenido un error importante, porque no solo hay que decir, Alonso, que el penalti al Real Madrid es inexistente, sino que antes había habido en el minuto 3 un penalti a Bale no señalado. O sea, el partido ha pasado de no pitarle un penalti al Madrid justo a señalarle un penalti injusto. Y eso, pues quieras que no, son detalles del partido que tienen su influencia en el resultado, ¿no? Bueno, pues es preocupante que los árbitros estén fallando en partidos que son decisivos. Estamos en cuartos de final de la Champions y se necesita que los árbitros o sean más profesionales o intenten acertar en estas jugadas que son muy decisivas. Ahora mismo son 2-0. Sí. ¿Qué tiene que hacer el Madrid para que el partido de vuelta sea un partido relativamente tranquilo? Pues debería salir por lo menos de Alemania con un gol a favor. Ya, aunque pierda 2-1, debería salir con ese gol que le vale doble y que le permitiría aquí, bueno, pues no tener que hacer la machada de tener que marcar 3, ¿no? Porque con este resultado ahora mismo el Madrid necesitaría un 3-0 en el Bernabéu dentro de una semana. Con el 2-1 le vale un 1-0, ¿no? Y no es un equipo potente, ni está al nivel del Real Madrid, pero un 2-0 es peligroso para la vuelta. Es un equipo alemán, vendría al Bernabéu a sufrir, a encerrarse, a no dejar espacios, y le complicaría la vida. Un 2-0 es un resultado muy peligroso, ¿eh? Bueno, Ulises, te voy a dejar porque ya ha empezado el partido y yo tengo que estar 10 minutos aquí, pero tenemos que tomar buena nota de todos los detalles porque, insisto, a las 12 estaremos en Punto Pelota en directo, en esta casa. Te sustituye Juanmita, que se viene para acá, y venga, Ulises, vamos para allá y vamos a confiar en que esta segunda parte lo va a arreglar todo, ¿vale? Hasta ahora, Ulises Sánchez Flor.
humor. Muy buenas, Juanma Pérez Noya, que cada día me toca más las narices. Ayer le dije, no te pongas chaqueta si yo voy con camisa, y hoy no es que se haya puesto chaqueta, sino que ha cambiado de modelo. Alonso... Hoy un modelo sí. más serio, más... Perdóname que Todavía, te haya acariciado la espalda. Nada, yo sé que te gusta buscar el lomo, pero también te digo que yo cumplo órdenes. O sea, yo me dicen que tengo que salir elegante y hago lo intento, por lo menos lo intento. No, es verdad que cualquier cosa que te pongas te... Bueno, basta ya, basta ya. Bueno, en realidad te he querido hacer este guiño porque vamos a hablar un poco de la resaca del partido de ayer, pero voy a hacer lo mismo que hice ayer. Te voy a preguntar un poco sobre cómo estás viendo esta primera parte del Madrid. ¿Estabas enfadado? Estaba, bueno, sí, un poquito quemadillo, ¿no? Yo también lo estoy, yo también lo estaría. No, a ver, básicamente lo que creo es que el Real Madrid ha salido, puede decirse confiado, que es lo que Zidane le pidió a sus jugadores, le exigió más bien a sus jugadores en rueda de prensa previa, que lo vimos ayer precisamente aquí, que no hiciesen. Han salido con exceso de confianza quizás, y el Wolfsburgo, por mucho que vaya octavo en la Bundesliga, por mucho que sea un equipo inferior al Real Madrid, esto es la Champions y aquí no te puedes despistar. Ha habido dos jugadas que condicionan el partido, nada más comenzar el partido. Ha habido un gol anulado a Cristiano Ronaldo, puede ser, estaba más o menos en línea, pero podía ser fuera de juego. Sí, lo que sí que estaba claro que también era un penalti claro de Luis Gustavo a Gareth Bale, que no lo ha pitado, y posteriormente, como ha dicho Ulises, ha habido ese penalti que no era en contra del Real Madrid. Por tanto, esas dos jugadas condicionan, y luego a partir de ahí, con el 1-0, el empuje del público del Volkswagen Arena, el Wolfsburgo se ha venido arriba y el Real Madrid ha empezado a sufrir bastante. Estamos viendo precisamente la imagen. Ahí lo que pasa es que Casemiro llega y el jugador del Wolfsburgo, Schürrle, en este caso, golpea el suelo, o sea, pega una patada él solo al suelo. Pero en cualquier caso, el delito, o sea, incluso te voy a decir una cosa, gracias que le ha dado una patada en el suelo y ha habido penalti, porque estaba preparado para encañonar y sí, pero lo que quiero decir es que es curioso, ¿no? Después de que lo que vimos ayer es que el Barcelona tuvo varias jugadas polémicas en las que fue beneficiado, al día siguiente, en esta jugada polémica, nada más comenzar el partido, dos errores en contra del Real Madrid, ¿no? Primero, el penalti no pitado y posteriormente ese penalti pitado... ¿Huele a chamusquina? No creo que sea chamusquina. No, ayer se dijo mucho en punto de pelota. Muchos tertulianos decían, a ver, en los arbitrajes pasa algo. Exacto. Yo no creo que haya una conspiración. Eso sí que no lo creo. Pero si hay un interés. Lo que sí que creo es que es más fácil pitar a unos equipos que a otros. Es muy fácil pitarle en contra a equipos que no van a montar un escándalo, que no tienen una maquinaria mediática tan fuerte como puede ser el caso del Atlético de Madrid. Que alguien que te monte un pollo de narices. Y sobre todo también creo que el Barcelona sabe muy bien ayudarse en estas jugadas polémicas. Si te fijas, siempre que hay una jugada polémica que puede ser perjudicado el Barcelona, corren 10 del Barça a rodear al árbitro. Saben acompañar, saben protestar. A Busquets, en el caso de ayer, Torres contacta con él, pero es un contacto muy suave y grita, se oye el grito. Por los micrófonos de ambiente que están a unos 30 metros de Busquets, se oye el grito y se queda atrás como si hubiera un francotirador en la grada. Entonces, todo eso ayuda, condiciona, y de hecho ahí está el caso claro. Me habían dicho a mí que en la Masía hay unas clases de interpretación. Dentro de ese entrenamiento tienes de 12 a 1, físico, luego resistencia, sprint y luego interpretación. Exacto. Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo va la resaca del partido de ayer? Pues, ¿Hasta qué punto ha llegado la indignación de los atléticos y cómo se está caldeando el partido de vuelta? Es que el partido de vuelta no puede ser otra cosa que, como decías, precisamente una caldera, el Vicente Calderón, después de lo de la ida, porque el Atlético de Madrid se siente muy perjudicado, siente que cuando estuvo 11 contra 11, antes de esas decisiones polémicas del árbitro de Félix Bridge, estaban hablando de tú a tú, Álvaro. Exacto, de tú a tú, vamos, le iban ganando y el Barcelona lo estaba pasando muy mal, y el partido cambia cuando se quedan con uno menos, y a partir de ahí ya es muy complicado remontarle, bueno, dejar que no te remonte el Barcelona en su campo tan grande, con su público, más durante una hora de partido, con un jugador menos. Vamos a ver precisamente las jugadas polémicas de las que se queja el Atlético de Madrid. Inicialmente, la más clara de todas es esa segunda amarilla a Fernando Torres, que en ningún caso, bueno, en ningún caso no. ¿Es falta? Sí. ¿Hay contacto? Sí. ¿En algunos casos se puede considerar amarilla? También. ¿Qué pasa? Que, como decía Simena y lo estamos viendo, esto es Champions. Fernando Torres intenta llegar al balón dividido, golpea, contacta por detrás con Busquets, pero se ve que es un tropiezo. No le da con la plancha, no le da en ningún caso con la puntera, sino que tropieza. De todas maneras, una cosa que se ha dicho mucho hoy, y ayer mismo también se empezó a apuntar, es que es verdad lo que dices, indudablemente, pero también es verdad que parece mentira que en un jugador como Torres tan experimentado haya... Porque hay un poco de... haya sido un poco... un poco cándido. Sí, ¿no? Eso es verdad, pero lo que pasa es que en esta jugada, más en la primera que en la segunda, en la primera golpea a Neymar de manera innecesaria. En este caso creo que él va, porque la jugada completa Busquets intenta controlar y se le va largo el balón. Entonces él dice, llego yo antes. Busquets es listo y se pone en medio, cubre, protege el balón y Torres le atropella. No es tanto ir a golpear a Busquets como que la jugada
desemboque en eso. Y luego Busquets es muy listo, hace lo que lleva haciendo muchísimo tiempo durante su carrera, como hizo contra el Inter de Milán, cae para atrás, grita, rodean varios jugadores del Barça al árbitro y entonces pasa lo que pasa. Ostras, pero mola, el mundo fútbol mola, porque claro, a ver, yo ahora mismo estoy haciendo una película en la cabeza que te voy a empezar a contar y tú me dices, Alonso, ¿vas mal o vas bien? El otro día el Fútbol Club Barcelona pierde contra el Real Madrid, un mazazo en la autoestima. Ayer el Barcelona, con fallos arbitrales, con injusticias como tú lo quieras llamar, gana el partido. Hoy, tal y como va el Madrid, existe la posibilidad de que caiga eliminado por el Wolfsburg. Hombre, todavía es muy la difícil, vuelta, pero es una posibilidad. El Barcelona, que parecía, ya hablábamos de un punto de inflexión, que iba a desmoralizarse, de repente puede rearmarse otra vez y decir, oye, cuidado, que tengo la oportunidad de cargarme al Atlético de Madrid y con un poco de suerte se cargan al Real Madrid en Champions. Eso es lo bonito del fútbol, que cada domingo, cada miércoles hay una revancha. Eso es lo bonito del fútbol. Pero claro, también evidentemente esas revanchas, si vienen acompañadas de alguna ayuda que otra, ¿no? Pues siempre son más fáciles. Entonces yo de todas formas creo que el partido del Real Madrid queda mucho. Este partido, por supuesto, queda la vuelta, hay que esperar a ver qué pasa y también hay que ver lo que pasará en la vuelta en el Calderón, que va a ser una olla a presión. En cualquier caso, emoción, la que se necesita a estas alturas de... La Champions mola, ¿eh? La Champions mola. Y estos cuartos de final más. ¿Tú crees que a la larga se tenderá a que realmente la Liga sea la Champions y que las ligas de los países sean ligas menores simplemente para clasificar? Sí, la Superliga Europea, digamos. Eso es algo a lo que se aspira y se quiere, ¿no? Creo que hay algunos clubes, los grandes, que les interesa, pero luego realmente no creo que eso vaya a fructificar, porque hay mucho equipo, como puede ser el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid hasta hace 3 días no contaba en la Champions y ahora es uno de los cocos de la Champions. Entonces, ¿qué sentido tendría excluirle de esa Superliga? Sería muy complicado. Yo creo que el formato actual de la Champions tiene muchísimo éxito, es la competición de clubes más vista del mundo y hay que seguir por esa línea. Pero eso sí, hay que intentar que cosas como las de ayer, hablo de escándalos arbitrales, no pasen. Como dijo Fernando Torres al final del partido, se preocupa mucho la UEFA de cambiar los colores de las camisetas y no de poner árbitros a la altura. ¿Cómo lloró Torres al final? Lloró, lo contábamos ayer en Punto Pelota, lo contasteis. Al entrar al vestuario lloró porque él se siente relativamente responsable de esa derrota por esa candidez que dices tú. Pero eso le pone las cosas difíciles al club. Me refiero a la hora del asunto de la renovación de Torres. Y te digo por qué. Y luego tú me lo rebates y me explicas. Porque claro, ya no es solamente una cuestión futbolística, sino que Fernando Torres, con ese tipo de gestos, de sentirse responsable, de meter un gol, de ser expulsado, con esa forma de actuar, claro, ¿cómo le va a sentar a la afición rojiblanca que les diga, no, mira, Torres, lo podréis creer todo lo que queráis, pero ala, venga? Es que Torres es en muchos casos el alma del Atlético de Madrid. Marca el gol, se besa el escudo mirando a la grada. Torres es un jugador que, aparte ya no solamente de los gestos de los que estás hablando, sino a nivel puramente futbolístico, desde que se recuperó de esos problemas de tobillo, le han pedido, oye, gánate la renovación, demuéstranos que puedes estar aquí, solamente te puedes quedar si eres un tío determinante y un jugador que marque goles. Y está siendo el mejor jugador junto con Griezmann en los últimos partidos. Está siendo en el momento más crucial, en el momento más importante, cuando más se le necesita. A Torres hay que reconocerle, igual que en su momento se ha criticado cuando había que criticarle su falta de gol, en este momento él se ha recuperado de sus problemas físicos y está a un nivel maravilloso. ¿Tú crees que al mismo al Madrid le falta ese espíritu en general? No me refiero a un jugador en concreto, en general. Nah, yo creo que el Real Madrid, muchas veces se entra ese tipo de debates del espíritu tal cuando vienen mal dadas. Yo creo que en este caso los 2 goles que ha recibido el Real Madrid, uno es un fallo de coordinación gravísimo de la defensa. Sergio Ramos está a un nivel paupérrimo, hay que decirlo, igual que en su momento cuando estuvo muy bien se dijo, hay que hablar de que Sergio Ramos está a un nivel muy bajo, le pilla la defensa, le pilla la espalda y pasa lo que pasa. Entonces yo creo que son más fallos de coordinación a nivel grupal. Bueno, tenemos que ir para allá porque Ulises está a punto de darle un ataque al corazón, entonces vamos a ir a por el desfibrilador y vamos a ver si lo atendemos. Recuerden, les esperamos después del partido a las 12 en Punto Pelota. Saludos y nos vemos luego. Hasta luego. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche está seguro cuando lo conduces y cuando no. ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank. Tú eres la estrella.
Tiene un problema jurídico con su banco, cláusulas suelo, cláusulas abusivas, preferentes, acciones, con su familia, divorcios, herencias, liquidación de gananciales o disolución de condominios. Financiamos los procedimientos. Tu problema jurídico lo hacemos nuestro. Primera consulta gratuita. Are2 Abogados. Con 23 años de experiencia, tu abogado de confianza.